Quiero empezar dando un gran saludo a todas las personas que están atendiendo la primera cumbre internacional virtual SlamSex del 2020. Mi nombre es Aldo Esquenone, yo soy cardiólogo. Actualmente me encuentro haciendo una especialización en imágenes avanzadas cardíacas y pues hoy tendremos el placer de estar discutiendo un poco acerca del sildenafil y su uso en pacientes cardíacos o en pacientes con riesgo cardiovascular. Eso es una pregunta que ocurre comúnmente en la práctica clínica. Yo creo que de manera general los inhibidores de la fosfaterasa 5 se utilizan para optimizar la erección, para conseguir una erección que sea satisfactoria, que conlleve una actividad sexual satisfactoria. Pero yo quiero empezar, antes de ahondar un poco más en las indicaciones, usos y posibles riesgos del uso de los inhibidores de la fosfodiesterasa, sobre todo en el área cardiovascular, es hacer un énfasis en que existe una gran asociación entre la incidencia de disfunción eréctil con la incidencia de factores de riesgo cardiovasculares y enfermedad cardiovascular. De hecho, aunque conocemos que la disfunción eréctil de origen psicogénica es la más común de todas, cuando consideras todas las personas con disfunción eréctil, sabemos bien que aquellas personas o hombres mayores de 60 años, en un 50-60% de ellos, la disfunción eréctil está asociada con problemas vasculares, en particular aterosclerosis. No solamente la prevalencia de factores de riesgo, llámese hipertensión arterial, diabetes, obesidad, el uso de cigarrillo, está bien asociado, estrechamente asociado con el desarrollo de disfunción eréctil, pero de igual manera la identificación de disfunción eréctil en el hombre está asociado de manera independiente a la posibilidad o el riesgo de eventos cardiovasculares en el futuro, llámese infarto de miocardio, llámese insuficiencia cardíaca. Entonces, teniendo esto en cuenta, Fernando, es de mucha importancia que antes que hablemos o discutamos en la oficina acerca del inicio o la prescripción de inhibidores de la fosfodiesterasa, que hagamos una revisión cardiovascular de factores de riesgo y que tratemos en lo posible, desde el punto de vista no farmacológico, inicialmente, y luego con la ayuda de fármacos, logremos la optimización de los factores de riesgo, un control de la presión arterial, un control de la glicemia, aumento de la actividad física de al menos 150 minutos a la semana, una reducción de peso y que eliminemos el uso del cigarrillo, que en gran porcentaje de estos casos en mi práctica clínica vemos que hay una mejoría en lo que respecta a la disfunción eréctil. El uso de los inhibidores de la fosfodiesterasa debe ser solo considerado, sobre todo en el punto de vista de la práctica cardiovascular, cuando todos los factores de riesgo han sido optimizados. Bueno, Fernando, eso es una pregunta bien interesante. El origen del sildenafil o de los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 se origina precisamente de estudios cardiovasculares. El sildenafil o los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 fueron inicialmente estudiados como un fármaco cardiovascular en estudios clínicos en la era de los 80.
por Pfizer. Y de manera bien interesante, los estudios clínicos demostraron que muchos de los pacientes que pues, consumían o estaban en el grupo que estaba consumiendo los inhibidores de la fosfatidasa 5 reportaban una mejoría en lo que respectaba a las erecciones. Y es desde ahí que pues las grandes farmacéuticas, notando este efecto secundario que pues, fue recibido de muy buena manera y redireccionaron el uso del medicamento hacia el manejo o el tratamiento de la disfunción eréctil. Y es hacia la era de los 1990, 2000, que los estudios clínicos grandes ocurrieron y se logró la aprobación del sildenafil en particular para el manejo de la disfunción eréctil. El mecanismo de acción de los inhibidores de la fosfatidasa 5, básicamente lo que estos medicamentos hacen es, como su nombre lo indica, es inhibir a la fosfatidasa número 5. Hay un amplio número de fosfodiesterasas, en particular la 5 es la que el sildenafil inhibe. Y lo que ocurre es que la fosfodiesterasa es una especie de enzima que degrada un componente importante que es un segundo mensajero, que es el GMP cíclico. Y lo que el GMP cíclico hace es incrementar la producción de óxido nítrico. De manera que si nosotros inhibimos la fosfodiesterasa 5, va a haber más GMP cíclico disponible y por lo tanto va a haber una mayor producción de óxido nítrico. ¿Y qué tiene que ver el óxido nítrico con todo esto? Desde el punto de vista, como veníamos hablando, del punto de vista cardiovascular, ya que era un fármaco que era considerado con potencial para el manejo de enfermedad cardíaca, y qué tiene que ver eso con la erección. Déjame comenzar hablando de la parte cardiovascular. Uno de los principales problemas que encontramos en el paciente cardíaco es que hay lo que nosotros llamamos disfunción endotelial, y hay una deficiencia de óxido nítrico, y eso ha sido una de las áreas de mucha investigación de cómo restaurar la cantidad de óxido nítrico disponible para el endotelio, para que funcione de manera adecuada y prevenir la enfermedad aterosclerótica, por nombrar una de las posibles patologías que derivan de la deficiencia de óxido nítrico. De igual manera, ese es el área donde es de mucha investigación en el área cardiovascular, y por eso se pensó que el uso de los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 que promueven la producción de óxido nítrico pudiese ser un fármaco de utilidad. Desde el punto de vista de la erección, pues revisemos un poco ¿cómo ocurre la erección? Pues empezamos con una estimulación desde el punto de vista del sistema nervioso. Hay una estimulación, el sistema nervioso se activa, envía un mensaje a través del sistema nervioso periférico, y eso hace que ocurra una liberación de óxido nítrico en lo que llamamos nosotros los cuerpos cavernosos. Básicamente son una especie de bombas que pueden inflarse durante la erección y se desinflan cuando la erección termina. Entonces, ¿cómo ocurre la erección? Básicamente hay un afluente de sangre, y para que ese afluente sea mayor, los vasos que llevan sangre a estas, por así decirlo, bombas, tienen que dilatarse. Y esa dilatación, como ya bien comentamos, depende en gran parte de la disponibilidad de óxido nítrico. A medida que estas bombas se dilatan, el drenaje de esas bombas, que es a través de venas, disminuye porque hay una especie de compresión a medida que la bomba se infla un poco más, y eso básicamente lo que es la erección. Una de las causas de disfunción eréctil, como ya lo habíamos nombrado en la etapa inicial, es la parte psicogénica. Si no hay estímulo que active la liberación de óxido nítrico, pues no hay erección. Pero de igual forma, una vez nuevamente enfatizando la asociación entre
enfermedad cardiovascular y disfunción eréctil. Si estás en un estado de deficiencia de óxido nítrico, situación común en pacientes cardiovasculares, esa erección o no ocurre de manera muy débil o no puede mantenerse en el tiempo. De manera que usando los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, lo cual promueven un aumento de la producción de óxido nítrico, pues conllevan a una mejoría en cuanto a la erección, no solo en conseguir la erección, pero también en mantenerla. Bueno, el uso clínico de los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 en la práctica clínica actual es para, como bien hemos comentado, para el manejo de la disfunción eréctil. Estos medicamentos se utilizan y deben ser utilizados en conjunto con el manejo no farmacológico de la disfunción eréctil, como ya hemos comentado, con el manejo de los factores de riesgo cardiovasculares si el paciente lo tiene. Segundo, tratar de atenuar o mejorar cualquier elemento psicogénico que puedan estar obstruyendo con la consecución de una erección satisfactoria. Si bien es cierto, hemos dicho que la forma o la causa de disfunción eréctil más común es la psicogénica, y aunque es muy fácil decirlo, pues resolvamos el problema psicogénico y así resolvemos el problema de disfunción eréctil. A veces no es tan sencillo como eso, y a veces el sildenafil o los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 pueden ser utilizados como esa pastilla que te da ese extra de confianza ante una actividad sexual, y así lograr o pasar esa barrera psicológica o el miedo de no obtener una erección satisfactoria. Entonces, en primer lugar, yo creo que hay un uso potencial en pacientes que, aunque sea de origen psicogénica, pues utilizamos el sildenafil o el inhibidor de la fosfodiesterasa 5 para tratar de conseguir esa confianza. Y pues en la mayoría de las oportunidades, el paciente, luego de las primeras eventos o encuentros sexuales, ya no necesita más del uso de la fosfodiesterasa 5 para conseguir una erección. En el otro lado tenemos los pacientes que ya la disfunción eréctil es de origen orgánico y de origen vascular, y como ya bien comentado, hay una deficiencia de óxido nítrico, y una vez que ese paciente ha sido manejado y mejorado todo lo que tiene que ver con la calidad de vida, el ejercicio, la alimentación, posibles factores de riesgo, se puede utilizar la fosfodiesterasa, inhibidores de la fosfodiesterasa 5 para mejorar la actividad sexual y la consecución de una erección en estos pacientes. Lo primero que debemos evaluar antes de prescribir el medicamento, el sildenafil o el inhibidor de la fosfodiesterasa 5, yo creo que es importante desde el punto de vista cardiovascular hacer una evaluación cardiovascular para determinar el riesgo cardiovascular del paciente el cual estamos evaluando, más allá de la optimización y de valoración de los factores de riesgo. Existen ciertos criterios como el consenso o las recomendaciones de 3 de Princeton que pueden ayudar en el manejo y la prescripción de los inhibidores de fosfodiesterasa en los pacientes. Pero de forma muy sencilla, pacientes que pues tengan factores de riesgo cardiovasculares como hipertensión o diabetes, o que tengan enfermedad coronaria leve, sea un solo vaso, o que tengan manejo farmacológico de la enfermedad coronaria sin mayor implicación o mayor daño cardiovascular, pueden ser considerados de bajo riesgo.
en estos pacientes, el uso de los inhibidores de la fosfatasa 5 pueden ser utilizados, siempre y cuando no se administren conjuntamente con otros medicamentos que puedan facilitar o promover el incremento del óxido nítrico, como por ejemplo son los nitratos que se utilizan de manera bien común en pacientes con enfermedad coronaria aterosclerótica, en particular cuando tienen el dolor de pecho, porque puede haber una interacción bien importante entre los inhibidores de la fosfatasa 5 y los nitratos que pueden pues conllevar a una reducción importante de la presión arterial. De igual manera, el uso de los activadores de GMP o el GMP cíclico soluble, que también promueve la activación de todo lo que tiene que ver con la vía o la activación de la vía del óxido nítrico. Hay ciertos medicamentos ahorita que se utilizan ya sea para la hipertensión pulmonar, y hay ciertos medicamentos ahorita que se están valorando para la insuficiencia cardíaca que son de esta clase, los activadores de los activadores del GMP soluble. De igual manera los poppers, que no debemos olvidar, también pueden tener esta interacción importante con los inhibidores de la fosfatasa 5. Ahora, cuando nos referimos a pacientes de alto riesgo cardiovascular, y me estoy refiriendo a pacientes que tienen enfermedad cardiovascular isquémica o cardiopatía isquémica, con una reducción significativa de la fracción de eyección, pacientes que tienen enfermedad coronaria aterosclerótica que afecta de manera significativa muchos vasos sanguíneos, pacientes que tienen una cardiopatía no isquémica, de igual manera con una reducción severa de la fracción de eyección, o pacientes que tengan múltiples factores de riesgo cardiovasculares, ya sea la combinación de hipertensión que sea no controlada, que necesite muchos medicamentos, una diabetes no controlada, colesterol elevado. Cuando estamos hablando de pacientes que no están dentro del control, pacientes que tienen enfermedad, como dijimos, coronaria no revascularizado, que tienen una consecuencia severa, ya no estamos refiriendo a pacientes de alto riesgo. Es importante acotar que aunque los estudios que consiguieron la aprobación por el FDA del uso de los inhibidores de la fosfatasa 5 incluyeron cierto grupo de pacientes que tenía enfermedad cardiovascular o que tenía factores de riesgo, pero la gran mayoría de estos pacientes no tenían enfermedad cardiovascular. Solamente un 20% de los pacientes en estos estudios tenían hipertensión, y una hipertensión de manera ligera, que era bien controlada con uno o dos fármacos. Alrededor de un 16% de los pacientes tenían diabetes, pero estos pacientes con enfermedad coronaria severa no fueron excluidos del estudio. Entonces, actualmente no hay evidencia científica que asegure o que garantice la seguridad de estos medicamentos en los pacientes de alto riesgo cardiovascular, como quizás lo es de manera indirecta para aquellos pacientes de bajo riesgo cardiovascular. Es importante no solamente las posibles interacciones que tiene el medicamento con otros fármacos, como ya bien discutimos, con el uso, por ejemplo, de nitrato, de poppers, o de los activadores de la GMP soluble. Pero es también importante lo que la actividad sexual conlleva en cuanto a actividad. Si tenemos una persona que tiene de alto riesgo cardiovascular, quizás el medicamento como tal no generará mayor problema, pero la actividad sexual conlleva cierto esfuerzo, y se estima que la enfermedad, la actividad sexual tiene un rango de
equivalentes metabólicos, que es la manera en que nosotros evaluamos el esfuerzo cardiovascular, que puede variar desde 2 hasta 6 equivalentes metabólicos. Entonces es importante, sobre todo en estos pacientes de alto riesgo, que los pacientes están bien controlados y que ese aumento del trabajo o del esfuerzo físico no va a desencadenar, ya sea en un evento de angina precordial y que no desencadene en un evento cardiovascular. Entonces, el riesgo de estos medicamentos, del uso de los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 en pacientes de alto riesgo, lo podemos encasillar, por así decirlo, en 2 grandes grupos. El primero es las posibles interacciones que tenga el medicamento como tal con otros medicamentos cardiovasculares, en particular los nitratos, o cuando el paciente está tomando muchos medicamentos para la tensión arterial que pueden se pueden potenciar uno con el otro y conducir a una reducción importante de la presión arterial. Y de hecho, los estudios luego del uso de sildenafil en la comunidad han demostrado que en una gran proporción de los eventos adversos que ha ocurrido con el uso de sildenafil y de los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, en cierta manera han ocurrido cuando se combinan con otros medicamentos, en particular, como ya dijimos, los nitratos. Entonces, en estos pacientes es importante esa posible interacción con tantos medicamentos que los pacientes de alto riesgo tienen que consumir. Y en el otro lado es tener en mente lo que una erección satisfactoria va a conllevar al esfuerzo físico que el paciente va a hacer a la hora de la actividad sexual. Si este va a ser utilizado, yo creo que es importante que ocurra una evaluación cardiovascular para que podamos revisar en detalle en la oficina cuáles son los medicamentos que el paciente está consumiendo y si hay una posible interacción con los inhibidores de la fosfodiesterasa y en ocasiones particulares y dependiendo del paciente, se puede inclusive hacer una prueba de esfuerzo para determinar cuál es el límite en cuanto al esfuerzo que el paciente puede lograr sin que tenga ya sea un desarrollo de angina de pecho para que podamos guiar no solamente el uso del medicamento, pero lo que conlleva la actividad que ocurrirá si el paciente consume el medicamento. Sí, es una pregunta bien importante y es una pregunta que en la evaluación cardíaca previo al uso de sildenafil es importante indagar. Tradicionalmente se ha utilizado la pregunta de si el paciente puede subir una escalera, 1 o 2 escaleras sin el desarrollo de síntomas. Si la respuesta a esa pregunta es que no hay síntomas, el paciente, o sea, no había, se dice que, o se decía que no había ningún problema en la consecución de la actividad sexual y durante el coito. Pero yo creo que es importante indagar un poco más en esto, aunque a concepto general es cierto y subir una escalera dependiendo de con qué tanta intensidad la subas, pero si la subes a paso lento estaría alrededor de 4 o 5 equivalentes metabólicos, que es la forma, los equivalentes metabólicos es la forma en que nosotros utilizamos el esfuerzo físico, como nosotros valoramos o cuantificamos el esfuerzo físico cuando hacemos las pruebas de esfuerzo. Entonces, si bien es cierto que si no hay síntomas con 1 o 2 escaleras, quiere decir que si tienes un coito que pues, ronde por debajo de los 5 equivalentes metabólicos, pues el paciente lo más seguro es que no tenga ningún problema en cuanto al desarrollo de dificultad para respirar o que tenga el desarrollo de una angina de pecho durante la actividad sexual. Sin embargo, estudios recientes han determinado que
dependiendo de cómo la actividad se desarrolle, dependiendo de la intensidad, inclusive dependiendo de las posiciones, la cantidad de equivalentes metabólicos que se utilizan o el esfuerzo físico en equivalentes metabólicos varía de manera significativa. Por ejemplo, se sabe que si hay en un coito de intensidad leve con una posición en la cual la mujer está encima, el estimado de esfuerzo físico es alrededor de 2.5 equivalentes metabólicos. Pero simplemente con el hecho de cambiar la posición y que ahora el hombre esté encima y la mujer esté debajo en cuanto a la posición, las parejas, uno está encima, posiblemente cambiar la posición y la persona o el paciente esté encima, los equivalentes metabólicos suben a 3.3. No solo eso, sino también se sabe que la intensidad de la actividad sexual varía dependiendo si es una actividad, por ejemplo, con la pareja, si es frecuente con la pareja conocida o si es con cambio de parejas. Básicamente, la intensidad con que eso ocurre cambia de manera significativa. En un estudio reciente, lo cual valoró eso, se determinó que en ocasiones los equivalentes metabólicos o el trabajo físico que se lograba superaba los 5 equivalentes metabólicos, llegando a los 6, 7 equivalentes metabólicos, que es una actividad física decente que pudiese generar síntomas cardíacos. Entonces, de manera que la forma en que yo lo aplico en la práctica clínica es que si haciendo la pregunta de las escaleras, el paciente no tiene síntomas y a través de la historia de cómo es la actividad sexual y cuáles son las expectativas y cuáles son las prácticas, determinamos que es una actividad leve. Quizás es válido utilizar esa pregunta y darle confianza al paciente de que todo va a estar bien. Si en el otro lado vemos que el paciente, las actividades son un poco más intensas, un poco más allá de lo que esperaríamos con un coito leve o de intensidad leve, siempre está la oportunidad de hacer una prueba de esfuerzo en el paciente y ver cuáles son los equivalentes metabólicos que pudiesen desencadenar un síntomas cardíacos y tomar la decisión en conjunto con el paciente si el uso de los inhibidores de fosfodiesterasa y llegar a una actividad sexual de alto impacto o alta intensidad es recomendada o si es mejor tratar de disminuir un poco la intensidad durante la actividad sexual dependiendo de los resultados de la prueba de esfuerzo. Bueno, Fernando, en cuanto a las recomendaciones y contraindicaciones del uso de los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, podemos enumerarlos en 6 puntos. El primer punto es contraindicaciones. Yo creo que este es el punto más importante al cual debemos hacerle alusión, y es que el uso de los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, ya sea sildenafil o tadalafil, están totalmente contraindicados en pacientes que están utilizando nitratos en el manejo de patología cardiovascular. Generalmente se recomienda que estos pacientes no utilicen el sildenafil, porque como ya hemos discutido, puede conllevar a una reducción significativa y bien rápida de la presión arterial, y de hecho los pocos casos de mortalidad que se han reportado en pacientes que han usado o de mortalidad castigada en asociación con el uso de estos medicamentos, en una gran proporción ha sido cuando estos medicamentos han sido utilizados en conjunto con estos medicamentos que acabamos de nombrar, que son los nitratos o los poppers. Entonces, ese creo que es la recomendación número 1.
como recomendación número 2 es que en pacientes con enfermedad coronaria estable y que sean de bajo riesgo, es importante que, así como está contraindicado el uso de sildenafil en pacientes tomando nitratos, es importante que si estos pacientes han tomado sildenafil o un inhibidor de la fosfodiesterasa en las últimas 24 o 48 horas, deben tener en cuenta que de igual manera está contraindicado el uso de nitratos. Ciertos pacientes con enfermedad coronaria estable que presentan anginas de pecho, a veces les he recomendado que coloquen una pastilla sublingual de nitratos para contrarrestar o eliminar la angina de pecho, pero es importante recordar, ya sea en el uso personal o en el uso en el hospital, que si el paciente ha usado alguno de los inhibidores de la fosfodiesterasa en las últimas 24 o 48 horas, inclusive 72 horas si estamos hablando de tadalafil, que los nitratos no sean utilizados, porque de igual manera podemos enfrentar una reducción importante de la presión arterial. Es importante que previo al uso de los inhibidores de la fosfodiesterasa, para nuevamente hacer énfasis en este punto que es de manera importante, es importante hacer una evaluación de los factores de riesgo cardiovasculares y hacer una optimización de estos factores de riesgo, llámese hipertensión, diabetes, colesterol, obesidad, sedentarismo, antes del uso de los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. En el punto 4, es importante que en pacientes en los cuales vamos a prescribir o estamos considerando esta prescripción, es importante catalogarlos o tratar de estimar el riesgo cardiovascular de estos pacientes. Si estamos en pacientes de bajo riesgo, llámese pacientes que tengan solamente factores de riesgo que estén relativamente bien controlados en pocos medicamentos, o que tenga quizás una enfermedad aterosclerótica de las coronarias, pero sin mayor afectación de la fracción de eyección. El uso del sildenafil es relativamente seguro, siempre y cuando sigamos las recomendaciones que acabamos de discutir, para una mejoría, optimización de la erección y para la consecución de una actividad sexual satisfactoria. De igual manera, cuando estamos discutiendo o evaluando un paciente de alto riesgo cardiovascular, en el siguiente punto, es importante que hagamos una historia detallada de los síntomas del paciente, cuándo esos síntomas se desencadenan, tomar una historia de la actividad sexual del paciente. Como ya discutimos en el coloquio, el esfuerzo físico puede variar con la intensidad de la actividad, con la posición de la actividad, y es importante tratar de determinar a qué nivel de actividad física el paciente puede desarrollar síntomas antes de prescribir estos medicamentos. Si estamos indecisos y creemos que el paciente pudiese generar unos equivalentes metabólicos, una actividad física por encima de lo que el paciente normalmente hace en el día a día, una prueba de esfuerzo puede ser de gran utilidad para determinar precisamente a cuál nivel de esfuerzo físico el paciente desarrolla estos síntomas, de manera que podamos hacer una recomendación un poco más precisa al paciente en cuanto a la actividad sexual, que va a estar potenciada o facilitada con el uso de los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Es importante también, como una recomendación adicional, que siempre o antes de la utilización de estos medicamentos, recordemos que estos son medicamentos que fueron inicialmente postulados como uso cardiovascular y que pueden producir una reducción de la presión arterial, sobre todo en pacientes que utilizan muchos medicamentos para la hipertensión, que hagan un chequeo con su cardiólogo para determinar que no haya ninguna interacción y que no haya mayor problema con su uso, y hacer un chequeo de la presión arterial de manera frecuente para asegurarnos que no hay una reducción importante. Y finalmente,
más allá de las interacciones y las contraindicaciones en cuanto al uso concomitante del sildenafil o de los inhibidores de la fosfatesterasa junto con otros medicamentos como el nitrato, es importante hacer hincapié que en pacientes con enfermedad aórtica severa o pacientes que tengan una obstrucción del tracto de salida, como en pacientes que tienen coronopatía hipertrófica, el uso de estos medicamentos está totalmente contraindicado de igual manera. Fue un placer participar en la primera cumbre internacional virtual SlamSex 2020. Espero que este coloquio haya sido de utilidad para todos ustedes y pues un gran abrazo y a la orden.